¿Te has sentido alguna vez atrapado por el estrés, la ansiedad o las dificultades de la vida, sin saber cómo salir de ese ciclo? Hoy quiero invitarte a un viaje hacia una vida más enfocada, serena y plena. Imagina tener la capacidad de enfrentar cualquier adversidad con calma, tomar decisiones más sabias y vivir de acuerdo con lo que realmente importa. Todo esto es posible, y la filosofía estoica tiene las respuestas. En este video, exploraremos cómo los grandes sabios como Marco Aurelio, Séneca y Epicteto nos dejaron un mapa para vivir mejor, sin importar las circunstancias externas. Vamos a desglosar los pasos prácticos para aplicar el estoicismo en tu vida diaria y transformarla desde adentro hacia afuera. Si estás listo para liberarte de las preocupaciones que te consumen y empezar a vivir con un propósito claro, dale me gusta. Suscríbete al canal para más contenido que te ayudará en tu viaje personal y comparte este video con esas personas que también podrían beneficiarse de este enfoque. Además, si tienes alguna duda o un tema que te gustaría que trate en futuros videos, deja tu comentario. Estoy aquí para ayudarte a crecer. No dejes pasar la oportunidad de cambiar tu vida para mejor. Comencemos ahora mismo. Acepta lo que no puedes controlar. Marco Aurelio, uno de los más grandes emperadores y filósofos estoicos, nos recuerda sabiamente que lo que no es bueno para la colmena no es bueno para la abeja. Esta simple pero profunda reflexión nos invita a reconocer que, al igual que las abejas no pueden controlar el destino de la colmena, nosotros tampoco podemos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor. Sin embargo, tenemos el poder de decidir cómo respondemos a ello. Esta es la clave de la paz interior, porque una vez que aceptamos que hay cosas que escapan a nuestro control, liberamos nuestra mente del peso innecesario de la preocupación. En la vida, constantemente nos enfrentamos a situaciones que no podemos prever ni controlar. El comportamiento de los demás, las decisiones que toman las autoridades, los cambios en la economía, los desastres naturales, entre otras cosas. Pasamos mucho tiempo queriendo cambiar estas circunstancias, queriendo que el mundo se ajuste a nuestra manera de pensar, a nuestras expectativas y deseos. Pero la realidad es que esto solo nos lleva a la frustración y al sufrimiento. Es un error pensar que podemos cambiar todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Al contrario, lo que sí podemos cambiar es cómo reaccionamos ante estos eventos. Séneca, otro de los grandes filósofos estoicos, enfatizó en su obra Sobre la ira que no debemos preocuparnos por lo que no podemos controlar. De hecho, nos dice que la dificultad no radica en las cosas mismas, sino en nuestra percepción de ellas. Esta sabiduría nos enseña que, aunque las circunstancias externas pueden ser desafiantes, lo que realmente determina nuestro bienestar es la forma en que las enfrentamos. Las dificultades no son problemas, sino oportunidades para practicar la virtud, como la paciencia, la resiliencia y la serenidad. Para adoptar esta mentalidad, el primer paso es aceptar. Aceptar que no todo está bajo tu control y que algunas cosas simplemente suceden, independientemente de lo que hagas. Esto no significa que debas resignarte o ser pasivo ante la vida. Por el contrario, la aceptación estoica implica una profunda comprensión de lo que puedes cambiar y de lo que no, y actuar con valentía y sabiduría en aquello que sí está dentro de tu esfera de influencia. Al aceptar lo incontrolable, te liberas de la ansiedad y el sufrimiento innecesario. Imagina que te encuentras en una situación difícil, como una discusión con un amigo, un problema en el trabajo o una noticia inesperada. En lugar de reaccionar impulsivamente, detente y recuerda que la única cosa que realmente puedes controlar es tu propia reacción. ¿Vas a dejar que esa situación te robe la paz interior? ¿Vas a permitir que lo que sucede fuera de ti dicte cómo te sientes?
Los estoicos nos invitan a hacer una pausa, reflexionar y tomar control de nuestra mente. Si no puedes cambiar lo que está sucediendo, lo único que queda por hacer es cambiar la manera en que lo interpretas. Por ejemplo, si alguien te trata de manera injusta, puedes sentirte herido o enojado, pero esa reacción es tu elección. Puedes elegir no dejarte arrastrar por el enojo y mantener tu serenidad. Si te enfrentas a un desafío inesperado en el trabajo, en lugar de lamentarte, puedes decidir enfrentarlo con una mentalidad positiva, buscando soluciones en lugar de quedarte atrapado en la queja. Al hacer esto, estás ejerciendo tu poder sobre lo que sí puedes controlar: tu actitud, tus pensamientos y tus acciones. Una de las claves para practicar este enfoque es lo que los estoicos llaman la dicotomía del control. Epicteto, otro gran filósofo estoico, lo explicaba de manera clara. Algunas cosas están en nuestras manos, otras no lo están. No gastes tu energía en lo que no puedes controlar. Cada vez que te enfrentes a una situación, pregúntate: ¿esto está en mis manos? Si la respuesta es no, entonces debes soltarlo. Si la respuesta es sí, actúa con determinación y enfócate en lo que puedes hacer, sin distraerte por lo que no puedes cambiar. Aceptar lo que no puedes controlar también significa hacer las paces con el futuro. Muchas veces nos angustian las incertidumbres de lo que está por venir. Queremos asegurarnos de que todo salga bien, pero la verdad es que el futuro está lleno de variables que no podemos anticipar. En lugar de preocuparnos por lo que podría suceder, aprendemos a vivir con la certeza de que lo que vendrá será lo que tenga que ser, y que nuestra tarea es adaptarnos y seguir adelante con resiliencia, pase lo que pase. La verdadera libertad, según los estoicos, radica en la capacidad de aceptar la vida tal como es, sin resistirnos a lo que no podemos cambiar. Cuando aprendemos a aceptar, nuestra mente se libera de las cadenas del miedo y la frustración, y podemos vivir en paz, sin importar lo que el destino nos depare. Como decía Marco Aurelio, la vida es como un río. Si intentas controlar el flujo, te arrastrará. En cambio, aprende a fluir con él y encontrarás la serenidad. En resumen, el primer paso para enfocarte en ti mismo es aceptar lo que no puedes controlar. Al liberarte de la necesidad de controlar lo incontrolable, puedes concentrarte en lo que realmente importa: cómo respondes, cómo actúas y cómo te mantienes fiel a tus valores, sin importar las circunstancias externas. Solo así podrás encontrar la paz y el equilibrio que buscas. Conócete a ti mismo. El segundo paso para enfocarte en ti mismo, según la filosofía estoica, es conocerte a ti mismo. Esta es una de las máximas más antiguas y sabias que nos ha llegado desde la antigüedad, y su origen se remonta a la famosa inscripción en el templo de Apolo, en Delfos: Conócete a ti mismo. Los estoicos tomaron esta enseñanza con seriedad y la convirtieron en un pilar fundamental de su filosofía. Epicteto, uno de los más grandes exponentes del estoicismo, decía: no son las cosas las que nos afectan, sino nuestra opinión sobre ellas. Esto quiere decir que la raíz de nuestro sufrimiento no está en los eventos que ocurren a nuestro alrededor, sino en cómo los percibimos. Conocerse a uno mismo implica ser consciente de quién eres, qué piensas, qué sientes, qué valoras y cómo actúas. No puedes esperar tomar decisiones sabias ni vivir una vida coherente si no tienes una comprensión clara de ti mismo. El autoconocimiento es el primer paso para tomar el control de tu vida, porque solo cuando comprendes tus pensamientos, emociones y comportamientos, puedes comenzar a gestionarlos de manera efectiva. Los estoicos sabían que la mente humana es compleja y que las emociones y pensamientos
no siempre son lo que parecen. A menudo nos dejamos llevar por reacciones automáticas, por lo que otros piensan de nosotros o por expectativas sociales que no hemos cuestionado. Pero, si realmente deseas enfocar tu vida en lo que importa, debes empezar por mirar hacia adentro, entender tus motivaciones y reconocer las creencias que guían tus acciones. Como decía Séneca, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. El proceso de autoconocimiento comienza con la reflexión. La vida moderna nos bombardea constantemente con estímulos externos, haciéndonos olvidar la importancia de mirar hacia adentro. Nos ocupamos tanto de lo que ocurre fuera de nosotros, en nuestras relaciones, trabajos, redes sociales y la sociedad en general, que dejamos de escucharnos a nosotros mismos. Sin embargo, los sabios estoicos nos enseñan que el tiempo que pasamos en la quietud y la introspección es fundamental para nuestro bienestar. Como dijo Marco Aurelio, la vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Si no tienes claro qué estás pensando, si no eres consciente de las creencias que gobiernan tu vida, entonces estarás viviendo de manera automática, sin dirección ni propósito. Para empezar a conocerte, es útil hacer una especie de inventario interior. Hazte preguntas fundamentales que te permitan descubrir tus verdaderos valores y motivaciones. Algunas preguntas que pueden ayudarte en este proceso son: ¿qué es lo que realmente me importa en la vida? ¿Cuáles son mis principales miedos y deseos? ¿Por qué actúo de la manera en que actúo en situaciones específicas? ¿Qué es lo que me hace sentir bien y qué me causa malestar? ¿Cuáles son mis principios y valores fundamentales? ¿Cuáles son mis fortalezas y debilidades? Responder a estas preguntas de forma honesta te ayudará a tener una visión más clara de quién eres realmente. Conocer tus puntos fuertes te permitirá aprovecharlos al máximo, y reconocer tus debilidades te dará la oportunidad de trabajar en ellas, en lugar de ignorarlas o justificarlas. Los estoicos también hablaban de la importancia de comprender nuestros deseos y emociones. Epicteto afirmaba que la verdadera libertad es la libertad de las pasiones, refiriéndose a la necesidad de entender y manejar nuestras emociones para que no nos dominen. Muchos de nosotros no somos conscientes de cómo nuestras emociones influyen en nuestra vida diaria. Por ejemplo, el miedo puede llevarte a evitar tomar decisiones importantes, la ira puede impulsarte a reaccionar de manera impulsiva, y la tristeza puede nublar tu juicio. El primer paso para manejar estas emociones es reconocerlas. En lugar de suprimirlas o ignorarlas, debemos darles espacio para que las comprendamos. Tomemos el miedo como ejemplo. El miedo no es algo negativo en sí mismo, es una emoción natural que tiene una función protectora. Sin embargo, cuando el miedo se convierte en un obstáculo para tomar decisiones y vivir plenamente, es necesario enfrentarlo y entender su origen. Pregúntate, ¿de qué tengo miedo realmente? ¿Es este miedo una reacción lógica o está basado en pensamientos irracionales? Muchas veces nos damos cuenta de que nuestros miedos son infundados y que al enfrentarlos directamente podemos superarlos. Otro aspecto importante del autoconocimiento es el entender tus creencias y valores. Los estoicos creían que vivir según la virtud era esencial para una vida feliz y satisfactoria. Pero, ¿qué significa vivir con virtud? La virtud no es solo un conjunto de principios abstractos, sino que se traduce en la acción diaria, en la forma en que tratamos a los demás y a nosotros mismos. Para saber si estamos viviendo con virtud, primero debemos preguntarnos: ¿qué valores guían mis decisiones?
¿Estoy actuando de acuerdo con mis principios? ¿O estoy siendo influenciado por factores externos como la aprobación social o el deseo de comodidad? A veces, nuestras creencias limitantes o nuestros hábitos automáticos nos alejan de nuestro verdadero ser. Por ejemplo, podríamos tener la creencia de que debemos complacer a los demás para ser aceptados, o que el éxito se mide por la cantidad de dinero o reconocimiento que recibimos. Pero los estoicos nos enseñan que el verdadero éxito y la verdadera paz provienen de la autenticidad y la alineación con nuestros valores más profundos, no con las expectativas externas. Esto requiere introspección y a veces desaprender ideas que hemos internalizado sin cuestionarlas. Por último, el autoconocimiento nos permite tomar decisiones más sabias. Cuando sabes quién eres, qué te mueve y qué quieres realmente en la vida, tus decisiones se vuelven mucho más claras. No te verás arrastrado por las expectativas de los demás o por la presión social. Podrás tomar decisiones basadas en lo que es verdaderamente importante para ti, no en lo que otros esperan de ti. Esto no significa que debas ser egoísta o indiferente a los demás, sino que debes aprender a poner en equilibrio tus necesidades con las de los demás, sin sacrificar tu esencia. Conocerse a uno mismo es un proceso continuo y nunca se detiene. Es un camino de constante descubrimiento y crecimiento. Pero al seguir este camino, te acercarás a una vida más auténtica, más en paz contigo mismo y más alineada con tus valores y principios. Como decía Séneca, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Tomarte el tiempo para conocerte a ti mismo es una inversión que te permitirá vivir de manera más plena y significativa. En resumen, el segundo paso para enfocarte en ti mismo es conocerte a ti mismo. Solo al comprender quién eres, qué piensas, qué sientes y qué valoras, puedes comenzar a tomar el control de tu vida, vivir según tus principios y tomar decisiones sabias que te conduzcan hacia una vida de mayor paz y satisfacción. Practica la virtud cada día. El tercer paso fundamental para enfocarte en ti mismo, según la filosofía estoica, es practicar la virtud cada día. Para los estoicos, la virtud no es solo un concepto abstracto o una idea filosófica. Es la clave para vivir una vida plena y serena. La virtud es la fuerza interior que nos permite actuar de manera correcta, independientemente de las circunstancias externas. Séneca, uno de los grandes filósofos estoicos, nos enseña que la virtud está en la acción, lo que significa que la verdadera sabiduría no reside solo en comprender qué es lo correcto, sino en vivirlo y ponerlo en práctica cada día. En el estoicismo, la virtud se basa en 4 pilares fundamentales: sabiduría, justicia, coraje y templanza. Estos no son solo valores que se aprenden en teoría, sino que deben ser cultivados activamente a través de nuestras acciones cotidianas. Practicar la virtud no es un logro que se alcanza de una vez, sino un proceso continuo de crecimiento y automejoramiento. Por lo tanto, es importante recordar que la virtud no es una cualidad que se obtiene y se mantiene por completo de manera pasiva. Se necesita un esfuerzo constante para vivir de acuerdo con estos principios. Sabiduría. La sabiduría es la primera de las virtudes estoicas y se considera la capacidad de tomar decisiones correctas basadas en la razón. No se trata solo de conocimiento teórico, sino de ser capaz de discernir lo que es verdaderamente importante en la vida y actuar de manera coherente con ello. La sabiduría es el uso correcto de la mente, lo que nos permite distinguir lo que está dentro de nuestro control de lo que no lo está, y actuar siempre con integridad y claridad. Séneca, en sus cartas a Lucilio, reflexionaba sobre la sabiduría al decir: la sabiduría no consiste en saberlo todo, sino en comprender lo que realmente importa. Así,
La sabiduría no se trata de acumular información inútil o superficial, sino de saber dirigir nuestra atención hacia lo esencial. La comprensión de la naturaleza humana, la disciplina de nuestros deseos y la gestión adecuada de nuestras emociones. ¿Cómo practicar la sabiduría? Para practicar la sabiduría cada día, es importante hacer un esfuerzo consciente por tomar decisiones fundamentadas en la razón y no en las emociones impulsivas. Tómate un momento antes de actuar o reaccionar ante una situación para reflexionar sobre lo que sería lo más sensato y justo. Reflexiona también sobre las enseñanzas que has aprendido, ya sea de los filósofos estoicos, de experiencias pasadas o de las personas sabias que te rodean. La sabiduría no es un destino, sino un camino que se construye con cada elección que hacemos. Justicia. La justicia es otra de las virtudes cardinales en el estoicismo. Según los estoicos, la justicia no solo se refiere a ser justo en las relaciones legales o en el trato con los demás, sino que abarca un sentido más amplio. Actuar de manera equitativa, honesta y respetuosa en todas las áreas de nuestra vida. La justicia implica reconocer la dignidad y el valor de todas las personas, tratarlas con respeto y actuar siempre buscando el bienestar común. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos recuerda que el hombre que actúa injustamente está en guerra con la naturaleza. Esto significa que la injusticia va en contra de la armonía natural del universo. La verdadera justicia, según los estoicos, es actuar en alineación con la naturaleza, tratando a los demás con bondad y consideración. Practicar la justicia no es solo un acto de integridad hacia los demás, sino también hacia ti mismo, ya que vivir de manera justa y honesta nos permite experimentar paz interior. ¿Cómo practicar la justicia? Para practicar la justicia, asegúrate de que tus acciones sean siempre equilibradas y desinteresadas. Trata a los demás con la misma dignidad y respeto con la que desearías ser tratado. Piensa en el bien común y no solo en tu propio beneficio, especialmente en situaciones donde puedas tener una ventaja injusta. La justicia también implica defender lo que es correcto, incluso cuando es difícil, y no dejarse llevar por la conveniencia o la presión social. Coraje. El coraje es la virtud que nos permite enfrentar las adversidades con valentía y perseverancia. No se trata solo de ser valiente ante situaciones de peligro físico, sino de tener la fortaleza interior para enfrentar los desafíos emocionales y psicológicos. El coraje es lo que nos permite actuar conforme a nuestros valores, incluso cuando hacerlo es incómodo, difícil o impopular. Séneca decía: el coraje es la virtud que asegura todas las demás. Esto quiere decir que, sin coraje, no podemos practicar la sabiduría, la justicia ni la templanza, porque muchas veces requerimos valentía para mantenernos firmes ante las pruebas de la vida. El coraje nos da la capacidad de seguir adelante, incluso cuando las circunstancias parecen desfavorables, y nos ayuda a superar el miedo y la duda. ¿Cómo practicar el coraje? Para practicar el coraje, empieza por enfrentarte a tus miedos y temores. ¿Qué es lo que te detiene? ¿Qué situaciones evitas por miedo o incomodidad? El coraje no significa no tener miedo, sino actuar a pesar del miedo. Toma pequeñas acciones valientes cada día. Esto puede ser tan simple como hablar en público, enfrentarte a una conversación difícil o desafiar tus propios límites. A medida que enfrentes tus miedos, te darás cuenta de que muchos de ellos son infundados y que tienes una fortaleza interior mucho mayor de la que pensabas. Templanza. La templanza es la virtud que nos permite practicar la moderación y el autocontrol en todos los aspectos de nuestra vida. La templanza nos enseña a evitar los excesos y a vivir de manera equilibrada,
sin dejarnos llevar por nuestros deseos ni por las indulgencias momentáneas. La templanza es esencial para vivir una vida serena, porque nos ayuda a mantener el control sobre nuestros impulsos y emociones. Epicteto, en sus enseñanzas, nos recuerda que no podemos controlar lo que sucede, pero sí cómo respondemos. La templanza nos permite responder con moderación a las circunstancias, evitando caer en la desesperación, el exceso de placer o el dolor innecesario. Vivir con templanza significa practicar la disciplina, saber cuándo es suficiente y cuándo es necesario detenerse. ¿Cómo practicar la templanza? Para practicar la templanza, empieza por observar tus hábitos y tus impulsos. ¿Te dejas llevar fácilmente por tus deseos inmediatos, como comer en exceso, gastar de manera impulsiva o perderte en distracciones? La templanza te invita a frenar esos impulsos y hacer elecciones conscientes. Puedes comenzar con pequeños pasos, como evitar caer en la tentación de las indulgencias pasajeras, aprender a decir no cuando sea necesario y priorizar lo que realmente contribuye a tu bienestar. Practicar la virtud en la vida diaria. La clave para vivir según las virtudes estoicas es la práctica diaria. No basta con conocer estos valores o leer sobre ellos, sino que debemos incorporarlos activamente en nuestra vida cotidiana. Como decía Marco Aurelio, no es la vida la que nos amarga, sino nuestra opinión sobre ella. De igual manera, no es la dificultad de la vida la que determina nuestro bienestar, sino cómo respondemos a ella, cómo aplicamos las virtudes en las acciones diarias. La práctica de la virtud no requiere grandes gestos heroicos, sino pequeñas decisiones diarias. Practicar la virtud es ser honesto en tu trabajo, ser justo en tus relaciones, mostrar coraje cuando enfrentas dificultades y vivir con moderación en tus placeres. Con cada decisión que tomes, te acercarás más a ser la mejor versión de ti mismo. En resumen, practicar la virtud cada día es un camino constante hacia la sabiduría, la paz y la armonía. Los estoicos nos enseñan que no se trata de alcanzar la perfección, sino de hacer un esfuerzo continuo por vivir de acuerdo con los principios correctos. Cada día es una oportunidad para mejorar y acercarnos más a la vida que realmente deseamos vivir. Mantén la serenidad ante las adversidades. El cuarto paso esencial para enfocarte en ti mismo es mantener la serenidad ante las adversidades. La vida está llena de altibajos, y uno de los mayores desafíos que enfrentamos es cómo reaccionar ante las dificultades. Los estoicos nos enseñan que, aunque no podemos controlar los eventos externos, sí podemos controlar nuestra reacción ante ellos. La verdadera serenidad no viene de evitar los problemas, sino de mantener una paz interior constante, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece estar en caos. El principio fundamental de la serenidad estoica es la aceptación de que las adversidades son una parte natural e inevitable de la vida. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, nos invita a recordar que lo que es un obstáculo para el camino es el camino mismo. Esta profunda reflexión nos enseña que las dificultades no son algo que debamos temer ni evitar, sino que son oportunidades para practicar nuestra virtud y para crecer como seres humanos. Las adversidades, en la filosofía estoica, no son vistas como algo negativo, sino como una parte integral del proceso de vida, algo que debemos aceptar con sabiduría y templanza. La importancia de la perspectiva. Para mantener la serenidad, es fundamental aprender a cambiar nuestra perspectiva ante los problemas. La mayoría de las veces, las dificultades no son el verdadero problema, sino la forma en que las percibimos.
Epicteto, uno de los grandes pensadores estoicos, afirmaba que no son las cosas las que nos afectan, sino nuestra opinión sobre ellas. Esto significa que un mismo evento puede ser visto de manera diferente por cada persona. Mientras que algunos ven una adversidad como un obstáculo insuperable, otros la ven como una oportunidad para aprender y mejorar. La clave está en la forma en que elegimos interpretar los eventos. Por ejemplo, imagina que enfrentas una pérdida importante, ya sea personal o profesional. El dolor es inevitable, pero la forma en que interpretas esa pérdida determinará si esta experiencia te destruye o te fortalece. Puedes elegir ver la pérdida como algo devastador, como una injusticia de la vida, o puedes elegir verla como una oportunidad para reflexionar sobre lo que realmente importa, para reconsiderar tus prioridades y para crecer emocionalmente. En este sentido, mantener la serenidad es un acto consciente de elegir una interpretación positiva ante los eventos difíciles. Practicar la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de recuperarse rápidamente de las dificultades y de mantener la calma y la claridad en tiempos de adversidad. Para los estoicos, la resiliencia no es solo una respuesta emocional, sino una respuesta racional. Epicteto enseña que la verdadera libertad viene de aprender a adaptarse a las circunstancias sin dejar que éstas nos controlen o nos desestabilicen. La resiliencia, entonces, es un ejercicio constante de aceptación y adaptación. El filósofo Musonio Rufo, otro importante pensador estoico, subrayaba la importancia de desarrollar la resiliencia ante los desafíos de la vida. Él nos recuerda que el hombre sabio es aquel que, sin importar lo que la vida le depare, siempre mantiene su alma tranquila y su mente enfocada. Esto no significa ser indiferente o insensible, sino tener la capacidad de mantener la paz interior, sin importar lo que ocurra a nuestro alrededor. La resiliencia se construye a través de la práctica constante. Cuanto más enfrentamos las dificultades con una mentalidad equilibrada y sabia, más fácil nos resulta mantener nuestra serenidad en el futuro. Por ejemplo, si pasas por una situación difícil, como una crítica injusta o un fracaso profesional, en lugar de caer en la desesperación, puedes aplicar las lecciones de los estoicos y reflexionar sobre lo que está bajo tu control. Puedes preguntarte, ¿qué puedo aprender de esta experiencia? Logra mejorar a partir de aquí. Este enfoque no solo te ayudará a superar la dificultad, sino que también te permitirá crecer a partir de ella. La calma en la tormenta. El arte de la introspección. Uno de los métodos más poderosos que los estoicos utilizan para mantener la serenidad en tiempos de adversidad es la introspección diaria. Dedicar un tiempo cada día para reflexionar sobre nuestras acciones, pensamientos y emociones es esencial para mantener el equilibrio interno. Marco Aurelio lo hacía todas las noches, antes de dormir, en sus meditaciones, donde se dedicaba a revisar cómo había actuado durante el día y cómo podía mejorar. Esta práctica no solo ayuda a mantener la serenidad, sino que también fortalece la mente y el carácter, preparándonos para enfrentar con más sabiduría cualquier desafío que surja en el futuro. La introspección es especialmente útil en momentos de crisis. Cuando todo a tu alrededor parece desmoronarse, la introspección te da el espacio para respirar y centrarte. En lugar de reaccionar de manera impulsiva, puedes tomar un paso atrás, observar la situación desde una distancia y pensar con claridad sobre cómo quieres actuar. Este espacio de reflexión te permite tomar decisiones sabias y razonadas, en lugar de dejarte llevar por la emoción del momento. Aceptar el destino.
El concepto de amor fati, amor al destino, es otro principio clave de los estoicos. Este concepto, propuesto principalmente por el filósofo Nietzsche, pero muy abrazado por los estoicos, implica aceptar y amar todo lo que te ocurre, ya sea bueno o malo, como parte de tu destino. Para los estoicos, el destino no es algo que debamos temer o resistir, sino que debemos aprender a abrazarlo con gratitud y amor, porque todo en la vida, incluso las dificultades, tiene un propósito más grande. Como decía Epicteto, lo que no es tuyo no te pertenece. Lo que te pertenece es solo lo que puedes cambiar, tu pensamiento y tus acciones. El amor fati nos invita a ver cada circunstancia, cada desafío, cada fracaso, como una parte integral del proceso de vida, como una oportunidad para ejercitar la virtud y fortalecer nuestro carácter. Cuando aplicamos este concepto, dejamos de luchar contra las adversidades y aprendemos a fluir con ellas, confiando en que tienen un propósito que, en última instancia, nos ayudará a crecer. Aceptar las dificultades con una actitud positiva y con el corazón abierto no solo nos ayuda a mantener la serenidad, sino que también nos hace más sabios y resilientes. Cada dificultad se convierte en una oportunidad de aprendizaje, y al adoptar esta mentalidad, nos volvemos más fuertes y más capaces de enfrentar los desafíos que la vida nos presenta. La serenidad en la práctica diaria. La serenidad ante las adversidades se practica día a día. No es algo que se logra de la noche a la mañana, sino una habilidad que se cultiva con la práctica constante. Como los estoicos nos enseñan, no podemos controlar lo que nos sucede, pero sí cómo respondemos. Por lo tanto, cada vez que enfrentes una adversidad, recuerda que tienes la capacidad de elegir cómo responder. Respira profundamente, reflexiona antes de actuar y recuerda que este es solo un momento en el gran flujo de la vida. La serenidad no significa evitar los problemas o reprimir las emociones, sino tomar el control de nuestra mente y aprender a vivir en armonía con lo que es. Si logras cultivar esta actitud, descubrirás que las dificultades de la vida ya no tienen el poder de alterarte y que podrás mantener una paz interior que es resistente a las tormentas externas. En resumen, el cuarto paso para enfocarte en ti mismo es mantener la serenidad ante las adversidades. Al practicar la aceptación, cambiar nuestra perspectiva, cultivar la resiliencia y abrazar el amor al destino, podemos vivir con paz y claridad, incluso en los momentos más difíciles. La serenidad no es algo que depende de las circunstancias externas, sino de la actitud interna que elegimos adoptar frente a ellas. Vive según la naturaleza y en armonía con el universo. El quinto y último paso esencial para enfocarte en ti mismo es vivir según la naturaleza y en armonía con el universo. Este principio es fundamental en la filosofía estoica y se refiere a la idea de vivir una vida que esté alineada con los principios naturales que rigen el mundo. Para los estoicos, vivir en armonía con la naturaleza no solo implica vivir de acuerdo con las leyes del mundo físico, sino también con los principios éticos y morales que deben guiar nuestras acciones como seres humanos. Vivir según la naturaleza es vivir de manera racional, virtuosa y en paz con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. El concepto de vivir según la naturaleza. El concepto de vivir según la naturaleza es un pilar central del estoicismo y puede entenderse de dos maneras principales: la naturaleza del universo y la naturaleza humana. Los estoicos creían que el universo está gobernado por una razón universal, un principio divino o logos que ordena el mundo con sabiduría y justicia. Vivir en armonía con el universo, entonces,
significa reconocer que todo lo que ocurre en la vida, incluso los desafíos y las adversidades, tiene un propósito mayor y está regido por un orden cósmico. Marco Aurelio, en sus meditaciones, reflexionaba sobre la necesidad de vivir en sintonía con la naturaleza al decir: la naturaleza del universo es lo que te está ocurriendo ahora mismo. No puedes huir de ella, porque eres parte de la naturaleza. Este pensamiento resalta la idea de que no estamos separados del universo ni de sus leyes, sino que formamos parte de un todo interconectado. Al aceptar que todo lo que nos sucede tiene un propósito en este orden universal, podemos dejar de luchar contra las circunstancias y empezar a vivir en armonía con ellas. La naturaleza humana y la razón. La segunda interpretación de vivir según la naturaleza se refiere a nuestra propia naturaleza humana. Los estoicos creían que la razón es la característica que nos define como seres humanos. Según Séneca, la razón es nuestra naturaleza, nuestra guía. Para los estoicos, la razón es lo que nos permite actuar de manera virtuosa, tomar decisiones sensatas y vivir de acuerdo con los principios morales que nos conducen a una vida plena. Vivir de acuerdo con nuestra naturaleza humana significa usar la razón como guía para nuestras acciones y decisiones. Esto implica actuar con sabiduría, justicia, coraje y templanza, independientemente de las circunstancias externas. Epicteto, el filósofo estoico, afirmaba que la naturaleza nos ha dado el uso de la razón para guiarnos en nuestras acciones. Cuando vivimos de acuerdo con la razón, nuestra vida se alinea con el propósito más alto, que es alcanzar la virtud y vivir en armonía con los principios éticos universales. Aceptar lo que no podemos cambiar. Una parte crucial de vivir según la naturaleza es aceptar lo que no podemos cambiar. Los estoicos enseñaban que el sufrimiento humano proviene de nuestra resistencia a lo que no está bajo nuestro control. Las circunstancias externas, como las pérdidas, los fracasos o las enfermedades, no están bajo nuestro control, pero sí podemos elegir cómo reaccionamos ante ellas. Esta es una de las enseñanzas más poderosas de los estoicos. No debemos luchar contra la naturaleza, sino aceptar lo que no podemos cambiar y enfocarnos en lo que sí podemos controlar: nuestras emociones, pensamientos y acciones. Séneca decía: la vida no es la que hemos vivido, sino la que recordamos y cómo la recordamos para contarla. Esta reflexión nos invita a pensar que la vida es un flujo constante de eventos, algunos de los cuales no podemos prever ni controlar. Aceptar la incertidumbre de la vida y las dificultades que nos atraviesan es parte de vivir en armonía con la naturaleza. Cuando aceptamos lo que no podemos cambiar y centramos nuestra energía en lo que sí podemos controlar, nos liberamos de la frustración y encontramos la paz. Practicar la simplicidad. Vivir de acuerdo con la naturaleza también implica vivir con simplicidad. En la filosofía estoica se promueve la idea de reducir las necesidades y deseos materiales para enfocarnos en lo esencial. Los estoicos creían que el verdadero bienestar no depende de las riquezas o placeres materiales, sino de vivir una vida sencilla, moderada y enfocada en el desarrollo personal. Marco Aurelio aconsejaba a sí mismo en sus meditaciones: no busques lo que es innecesario, porque el bien no reside en lo que no tienes. Este pensamiento refleja la idea de que la paz y la felicidad no se encuentran en la acumulación de cosas, sino en la capacidad de vivir con lo necesario y encontrar satisfacción en lo simple. La vida moderna, llena de consumismo y materialismo, puede alejarnos de nuestra naturaleza esencial y hacernos sentir insatisfechos incluso cuando tenemos más de lo que necesitamos. Practicar la simplicidad
es una forma de volver a conectar con lo esencial. Nuestras relaciones, nuestra salud, nuestras pasiones y nuestra paz interior. Al reducir las distracciones y deseos superfluos, podemos enfocarnos en lo que realmente importa y vivir de manera más plena. Conectando con el universo, el sentido de la interconexión. Vivir según la naturaleza también implica reconocer nuestra interconexión con el universo y con los demás. Los estoicos creían en un universo racional y ordenado, en el que cada ser humano forma parte de una comunidad global. En este sentido, vivir según la naturaleza significa vivir de manera ética, cooperando con los demás y trabajando por el bien común. Epicteto decía: somos ciudadanos del mundo entero. Esto refleja la idea de que, aunque podamos ser individuos únicos, formamos parte de un todo más grande. La vida no se trata solo de nuestro bienestar personal, sino de cómo interactuamos con el mundo y las personas que nos rodean. Practicar la armonía con el universo también significa contribuir a la paz y el bienestar de los demás y reconocer que nuestra felicidad está ligada a la felicidad colectiva. Este principio nos invita a ver a los demás como compañeros en el viaje de la vida, no como competidores o enemigos. Cuando actuamos en armonía con la naturaleza y con los demás, no solo nos beneficiamos nosotros mismos, sino que también ayudamos a construir una sociedad más justa y equitativa. La cooperación y la empatía son elementos clave de esta visión estoica del mundo, que nos invita a actuar con consideración y respeto por las necesidades y el bienestar de los demás. ¿Cómo vivir según la naturaleza en la práctica? Vivir según la naturaleza es un principio que debe aplicarse en la vida diaria. Para hacerlo, primero debes aprender a aceptar lo que no puedes cambiar, reconociendo que la vida está llena de incertidumbre y que no todo está bajo nuestro control. La serenidad se encuentra en la aceptación. Luego, debes conectar con tu naturaleza humana, cultivando la razón y la virtud en cada una de tus decisiones. Haz un esfuerzo consciente por vivir con simplicidad, reduciendo las distracciones materiales y enfocándote en lo esencial. Además, es importante recordar que vivir según la naturaleza no significa aislarnos del mundo, sino participar activamente en él de manera ética y generosa. Al vivir en armonía con los demás y con el universo, contribuimos a un mundo más justo y equilibrado. Para enfocarte en ti mismo, es vivir según la naturaleza y en armonía con el universo. Este principio te invita a aceptar lo que no puedes cambiar, a vivir con simplicidad y a trabajar por el bien común. Al hacer esto, no solo alcanzarás la paz interior, sino que también contribuirás a la creación de una vida más plena y significativa. Vivir en armonía con el universo es una forma de encontrar la verdadera libertad y felicidad, porque, al alinearnos con el orden natural, nos liberamos de la ansiedad y el estrés innecesarios, viviendo de acuerdo con la razón, la virtud y el propósito superior de la vida. Y así, hemos llegado al final de este camino hacia el autoconocimiento y el enfoque en ti mismo. La filosofía estoica nos enseña que la clave para una vida plena y serena está en nuestro interior, en cómo elegimos reaccionar ante el mundo que nos rodea. Si pones en práctica estos pasos, estarás más cerca de vivir una vida verdaderamente alineada con lo que más importa. Pero este es solo el comienzo. La transformación personal es un proceso continuo y siempre hay algo más por aprender. Si te ha gustado este video, dale me gusta, suscríbete para no perderte lo que está por venir y comparte este contenido con quienes también necesiten un poco de sabiduría estoica en su vida. Y por supuesto, si tienes alguna pregunta o tema que te gustaría que profundizara,